5 de marzo de 1916 se hundía el Príncipe de Asturias en las costas de Brasil. El Príncipe de Asturias, el llamado Titanic de España, se hundió y en él iban 8 enguerinos. Durante todo este año se ha conmemorado los 100 años del hundimiento del Príncipe de Asturias y en Enguera no nos hemos podido perder el hacer diversas actividades en el reconocimiento de los que se hundieron en el Príncipe de Asturias. Empezaron el día 5 de marzo haciendo un homenaje en el que se invitó a las familias de esos enguerinos que murieron en el buque, en el transatlántico. Tuvimos la oportunidad de que Enrique Bosch, que ha escrito el libro Naufragio, Memoria de un naufragio, participara en esa conmemoración, en ese homenaje y explicara pues, a través de toda la historia y de todas sus investigaciones, sobre todo no sé cómo decirlo, pero es el lado humano de esa tragedia, el lado humano de todos los enguerinos. Fue muy emotivo, Enguera Televisión tuvo la oportunidad de estar ahí, después tuvieron la oportunidad de ir al cementerio, en la placa que hay en el cementerio en conmemoración de memoria de los que murieron en el transatlántico. Pues nada, siguiendo con este homenaje, el Ayuntamiento ha realizado esta exposición de fotografías y de artilugios y de vestimentas de la época. La verdad que es muy bonita y nosotros vamos a dar un pequeño repaso por todas esas imágenes, que ya decimos siempre que las imágenes valen más que 1000 palabras. Así que nada, vamos a introducirnos en el transatlántico del Príncipe de Asturias. Nos trasladamos a 1916. En 1916 reinaba en España Alfonso XIII de España y allí, en el puerto de Barcelona, embarcaron todas aquellas personas que quisieron recorrer el océano e ir hacia una nueva vida. La inmigración española durante esa época era muy importante y sobre todo la gente emigraba a las Américas, aunque ya sabemos que los temas de actualidad de la inmigración, como luego nos explicará Teresa. Ahí tenemos otra fotografía de la tripulación del Príncipe de Asturias. Un transatlántico catalogado como un transatlántico de lujo, aunque dicen que habían unos 600 pasajeros en el transatlántico. Según las últimas investigaciones, se ha demostrado que eran muchísimos más, sobre todo polizones. Ahí están enfocando a José Lotina, el capitán del Príncipe de Asturias. Y ahí tenemos en el barco al capitán Lotina. Bueno, era un barco, el Príncipe de Asturias, fue un gran buque correo transatlántico de vapor, considerado en su momento un buque insignia de la Marina Mercante Española, siendo propiedad, como hemos visto en una de las fotografías, de la naviera Pinillos. Ahí vemos la área de radiotelegrafista, porque evidentemente en 1916 pues era una forma de comunicarse fuera de ese transatlántico que tenía que recorrer los océanos y la verdad es que no se quedaban incomunicados. Los correos y las cartas llegaban más tarde, pero llegaban. Y un gran transatlántico no sería nadie sin una cocina. Ahí tenemos esa fotografía de la cocina principal, pues como ya hemos dicho, el abastecer a esos 600 pasajeros, aunque sabemos que según las últimas investigaciones pues eran más de 600. Y esa cocina pues necesitaban el pan. Ahí tenemos esa fotografía de la panadería del Príncipe de Asturias y a esas personas trabajando para realizar el pan que comían durante los días que duraba una travesía muy larga. El Príncipe de Asturias alojaba confortablemente a 150 pasajeros en primera clase, 120 de segunda clase, 120 en segunda clase económica y 1.500 en los soslayos de migrantes, aunque ya hemos dicho que seguramente habrían muchos polizones. El comedor de primera clase. En 1916 había mucha distinción entre la clase alta y la clase baja y la clase media. Eran, pues, como podemos ver, ahí tenemos el servicio del comedor, todos elegantes. Nos está recordando estas imágenes al Titanic. Y realmente el Príncipe de Asturias en España se llamó el Titanic de España.
Vemos la diferencia entre el comedor de primera clase y ahora tenemos el comedor de segunda clase. No tiene tanto lujo, pero bueno, la segunda clase se podía sentir afortunada en el gran transatlántico del Príncipe de Asturias. En esta exposición, conmemorando el hundimiento del Príncipe de Asturias, se ha intentado recoger material, objetos de la época. El ayuntamiento pues, ha intentado recrear el espacio del Príncipe de Asturias. Ahí tenemos una capa de la época, un acordeón, la vajilla. Evidentemente no es la que había allí, porque mucho se ha investigado y se ha buscado el Príncipe de Asturias en los mares de la costa de Brasil. Seguimos con más fotografías en la cubierta, el paseo de ese gran transatlántico, en el que pues todos los pasajeros, sobre todo los de clase alta, pues podían pasear. Y cómo no, pues no podía faltar la orquesta, esa orquesta que muchos hemos podido ver en el Titanic, que acompañaba a todos los de la clase alta. Y seguimos con la otra orquesta que si veis en la fotografía era como un poco el día del carnaval, ¿no? Y no llevaban máscaras, iban todos completamente pintados. ¿Y qué hay? ¿Qué puede faltar si ya tenemos la orquesta? Pues los bailes en cubierta, aunque esta fotografía es del baile, no es de la clase alta, porque no tenemos fotografía, sería de la clase media o de la clase baja, pues que también bailaban en ese transatlántico Príncipe de Asturias. Y aquí tenemos una tuba que nos ha dejado la Unión Musical Santa Cecilia de la época, una verdadera reliquia, pues como hemos dicho, un poco para recrear la época en la que se hundió el transatlántico. Y ahí tenemos pues el salón de primera clase, porque las habitaciones pues tenían ahí, como vemos, ese dormitorio, que ahora vamos a ver la diferencia entre la primera clase y la de segunda clase. Pero vemos que esa primera clase pues es de lujo. Ya hemos dicho que este transatlántico era un transatlántico de lujo. Seguimos con esa recreación pues de mantas, camisones, mesitas de noche que recrean la época del 1916. Como os decíamos, hemos visto los comedores y los dormitorios de la primera clase, de clase de lujo, y ahora vemos lo modesto que son los comedores de segunda económica y los dormitorios en los que únicamente pues tenían el catre, en el que antes hemos visto 2 camas, aquí no, aquí ya iban más camas y los aseos, simplemente el lavabo. Y aquí tenemos al matrimonio Carrió Sánchez. El matrimonio Carrió Sánchez, que nos une mucho a ellos porque son enguerinos, y Teresa nos va a explicar un poquito de su historia, de la historia de sus raíces. Y aquí esta foto en la que nos vamos a detener un poquito, porque esta foto es el duelo en Enguera. Esta foto está, creemos que está en la Plaza Ibáñez Marín, y es el momento en el que se comunica que el transatlántico Príncipe de Asturias se ha hundido y en él habían 8 enguerinos. Y ese es el pañuelo del duelo, el pañuelo que llevaban las mujeres. Es una foto muy bonita de Enguera y de ese momento en el que el pueblo se unió al dolor de esas familias. Como os hemos dicho, se hundió cerca de las costas brasileñas tras chocar contra un bajío, transportando 600 personas a bordo. Se perdieron 457 vidas, salvándose únicamente 143. Y esta foto es la que hemos visto, es la de los buzos que bajaron a ver si podían encontrar supervivientes y ayudarles a lo que había sido el desastre del Príncipe de Asturias, que fue la mayor tragedia de la Marina Mercante Española hasta la fecha de su hundimiento. Y aquí vemos una foto de los supervivientes, de esos 143 pasajeros que supervivieron a esta tragedia. Y protagonistas de este naufragio fueron los 8 enguerinos que iban en ese barco, en el Príncipe de Asturias. Y aquí tenemos a Teresa. Teresa, tu familia
Efectivamente, mi bisabuela naufragó con su hijo de 20 meses en ese barco cuando iba otra vez de vuelta a Argentina para recoger todos sus bienes porque su marido había muerto allí. ¡Qué tragedia! Una tragedia se una sumó a tragedia otra terrible, tragedia. terrible. Teresa, y aquí tenemos esa foto, ¿no? Sí, aquí está ella, Carmen Sánchez Aparicio, que tenía 36 años, madre de 4 hijos, más el que naufragó con ella, y su marido, Carrió, que él se había quedado allí al cuidado de las tierras que tenían, porque vivían acomodadamente, mientras ella se vino aquí para dar a luz a ese último hijo. Lo único que el destino quiso, pues que ya no pudieran volverse a ver más, y quedaron aquí todos sus hijos huérfanos, porque ella ya nunca más se supo. ¿Qué historia, Teresa? Nosotros sabemos que tú has investigado un poquito pues, sí, en esas raíces. Yo desde hace muchos años, porque desde que descubrí esta fotografía en casa de mi abuela Carmen, su hija, esas cosas de familia que no te la quieren dar, entonces la robé prácticamente sin que se diera cuenta mi abuela, y desde entonces siempre la tuve en casa. Y me fascinó la idea de lo que había ocurrido, y mi abuela, como ella me contaba cosas, entre lo que ella me contó y luego mediante un libro de un señor portugués que estudió, perdón, portugués no, brasileño, que estudió mucho el tema porque el naufragio fue en aguas brasileñas, en Punta do Boi. Entonces recopilé lo que pude y fue cuando sí que se publicó en el libro de Enguera, en el año 2007 fue. Y luego, bueno, pues cosas que me has ido contando, y sobre todo luego también con lo que investigó Enrique Boix, que también fue muy interesante, porque claro, yo hice lo que pude, pero claro, Enrique es un periodista que entonces él recopiló las cosas con más técnica y mejor hechas, claro. Una historia que no tenemos que olvidar, Teresa, porque fueron 8 enguerinos. No, porque aparte de que no hay que olvidar que no solo ahora se está con inmigración, entonces también había inmigración, lo único que desgraciadamente lo veían de otra manera. Ahora es como si fuese una lacra, y esto aquí ha sido siempre el pan nuestro de cada día, o sea, porque todo el mundo se tiene que ir a buscarse la vida, y entonces muchos españoles se iban, y sobre todo con Buenos Aires, que era una relación, se ve que estupenda. Estupenda. Bueno, pues gracias, Teresa, por participar con nosotros y contarnos ese pequeño trozo de tu historia, de tu familia. Es un placer, muchas gracias. Gracias, Teresa. Gracias. Y seguimos pues con esta exposición, conmemoración de los 100 años del naufragio del Príncipe de Asturias, con esos objetos que nos trasladan a la época en la que se hundió. Pues podemos ver esos guantes que utilizaban las señoras, los abanicos, las pitilleras, las gafas, un acumulador de calor, las prendas que utilizaban. Y tras este pequeño recorrido acabamos con este icono, el icono de las maletas, esta pequeña recreación que han hecho en la exposición, de esas maletas de la época que utilizaban los emigrantes para ir a ese nuevo mundo, a las Américas, a encontrar una nueva oportunidad en la que vivir, y en la que las familias que se quedaban pues pudieran sobrevivir. Bueno, este ha sido un pequeño recorrido que hemos querido hacer para conmemorar el centenario del hundimiento del Príncipe de Asturias. Y no queremos irnos sin decirles que la exposición va a estar abierta durante todas las Navidades, que podrán visitarla, menos los lunes. Todos los días tendrán un horario de mañana y por la tarde para visitar esta magnífica exposición que se ha preparado con muchísimo cariño, pues para que todos los enguerinos puedan rememorar y no olvidar de un poquito de esa historia de esos 8 enguerinos que naufragaron. Y también recordarles que tienen el libro de memoria de un náufrago de Enrique Boix, que lo podrán comprar en las librerías de Enguera y ilustrarse con esta persona que ha investigado sobre este naufragio, el Titanic en España. Pues nada, nosotros nos despedimos y esperamos verlos en el museo para poder ver y disfrutar de esta exposición. Gracias.